Dicen que hay quienes caminan por la vida como un espejo de lo invisible, revelando lo que otros no saben mirar. En cada fragilidad se refleja una fortaleza y en cada duda una chispa de verdad. La autenticidad a veces es el mapa más difícil y también el más luminoso. Es una brújula que apunta hacia direcciones invisibles, hacia mapas que nadie ha dibujado antes. Hoy en Fuera del Mapa nos acompaña Sandra Medina, una mujer que ha aprendido a mirar el mundo con los ojos de la intensidad, a abrazar la fragilidad como fuerza y a caminar con certeza de que ser especial también puede ser un regalo. Abrimos este capítulo con una mujer brillante, apasionada, de esas que con cada palabra recuerdan que las altas capacidades no son solo un don intelectual, sino un viaje emocional y humano, lleno de retos, de dudas y certezas. Hoy nos sentamos con ella para escuchar la sonrisa de la alumna invisible, la honestidad que acaricia, la sensibilidad que late tras sus historias. Aquí donde el mapa no tiene fronteras, Sandra nos invita a caminar por su propio territorio interior y más profundo, complejo, intenso y profundamente bello. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Fuera del Mapa. He sido un torbellino emocional a lo largo de mi vida, pero lo he llevado mucho por dentro, como si hubiese tenido una tormenta interna muy grande, ¿no? Pero por fuera es algo que nadie ve. Y recientemente he podido empezar a sacar esa tormenta un poco para afuera, a sacar esas emociones, a desgranarlas. He podido entenderlas después de mucho tiempo y aprender a regularlas. Pues hoy en Fuera del Mapa nos acompaña Sandra Medina, una mujer que ha aprendido a mirar el mundo con los ojos de la intensidad, a abrazar la fragilidad como fuerza y caminar con la certeza de que ser diferente también puede ser un regalo. La alumna invisible que, cual crisálida, se convirtió en maestra completamente perceptible. Abrimos este capítulo para dejarnos guiar por su voz, por sus silencios y por la manera en que nos recuerda que la autenticidad es quizá la mayor forma de valentía. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por esa presentación tan bonita. Pues muy bien, con muchas ganas de esta charla, entrevista, que sospecho va a ser como muy diferente a lo que he hecho anteriormente, así que tengo muchas ganas de ver lo que sale de aquí. Con ganas, sí, sí. Yo también tenía muchísimas ganas de compartir este pedacito de mapa contigo y de poder realizar este trayecto tan brillante y tan precioso que podemos descubrir. Hablando de descubrir, ¿cómo, cómo descubriste, cómo fuiste descubriendo que eras una persona con altas capacidades? Pues me pilló de sopetón. Em, lo que te hubiera dicho hace unos años cuando lo descubrí es que fue como un shock y que me topé con ello de repente, pero luego me he ido dando cuenta de que ya lo sabía. De alguna manera era como si lo hubiera sabido siempre, pero hubiese sido una información que yo tenía ahí como bloqueada y que no salió hasta el momento en el que yo misma estaba preparada para entenderlo o para entenderlo. Todo empezó un poco en el año 2021, después de la pandemia. Yo llevaba tiempo en un trabajo que, bueno, después del confinamiento, la vuelta y todo esto, se hizo como mucho más complicado. Me sentía como muy infravalorada, muy frustrada a nivel laboral. Y después de estar encerrada en una habitación, como nos pasó a muchos, por contraer COVID durante 10 días, me acuerdo que el día de antes de tener que volver a trabajar, me eché a llorar al suelo en el pasillo porque no quería volver al trabajo. Entonces ahí me di cuenta de que tenía un problema y no estaba bien, porque dije, llevo 10 días encerrada en mi habitación y no quiero salir de casa.
esto no es normal. Entonces contacté con una psicóloga y tuve lo que fue mi primera y única sesión de terapia, única en aquel momento, ¿no? Enfocada sobre todo a cómo me sentía a nivel laboral y sobre todo lo que quería era dejar ese trabajo, pero no me atrevía, ¿no? Me sentía culpable, sentía que les iba a dejar tirados. Luego me di cuenta sobre todo de que era una relación como muy, muy tóxica, ¿no? Un poco Ujú. con este trabajo o con cómo sentía que ellos me retenían de alguna manera o me hacían sentir que, pues, que era especial cuando, bueno, estaba completamente precarizada, que ahora lo pienso y digo, no sé cómo aguanté tanto tiempo y encima me sentía culpable. El caso es que después de aquella sesión, pues me decidí a dejar mi trabajo, ¿no? O sea, como que fue que la sesión fue muy fructífera. Pues voy a dejar mi trabajo, lo dejé y la psicóloga en plan, es la primera vez que he tenido solo una sesión con una persona y ha sido tan productiva y yo en plan, qué guay, sí, fenomenal, ¿qué pasa? Que después de aquello, claro, dejó el trabajo, me quedo sin nada y todo un verano de ¿y ahora qué? Encima después de tener COVID, supongo que también pues por un estrés crónico que llevaba arrastrando mucho tiempo, estuve con fatiga post-COVID como un par de meses, o sea, por si alguien que nos está escuchando no lo ha pasado, o sea, es una sensación de querer hacer cosas, y, pero tu cuerpo está completamente agotado, o sea, no puedes hacer nada, es una sensación como cuando estás febril, pero sin tener fiebre, ¿no? Como cuando te vas a poner malo y así todo el rato, ¿no? Entonces, fue un verano horrible, lo pasé muy mal. Además, me lesioné el nervio cubital bailando en clase de bachata y estuve como un par de meses que me dolía muchísimo el brazo. Justo ahí estaba empezando con mi página web y con un blog y no podía estar más de media hora sentada en el ordenador con la posición del codo. Bueno, un infierno. Entonces llegó septiembre y fue como, es que yo no estoy bien. O sea, a mí esta psicóloga me ha dicho que guay una sesión, pero es que yo no estoy bien. Entonces volví a contactar con ella y ya ahí, pues, en ese nuevo proceso, pues empezaron a salir cosas, ¿no? Empezó a salir cosas como que me sentía un fraude, sentía que había decepcionado pues a todo el mundo, ¿no? A mí misma, a todo el mundo que me conocía, a mis padres, porque yo, digamos que en la universidad, por ejemplo, sentía que la gente tenía unas expectativas sobre mí a las que yo no había llegado, ¿no? Me sentía una fracasada a nivel profesional. Sobre todo no entendía cómo no había llegado a algo a lo que sentía que podía llegar, ¿no? Me encontraba pues eso, en ese momento de eh, me he ido del trabajo, pero es que no sé ahora mismo hacia dónde tirar y no sé qué quiero hacer. Salió que me sentía un fraude y salieron cosas también de mi infancia. Hizo mi psicóloga conmigo un ejercicio de visualización en el que yo tenía que imaginar a esa Sandra de pequeña, con 7 años más o menos, que entraba por la puerta de su casa y tenía como que explorar un poco, ¿no? Que venía mi madre, me daba un abrazo, luego venía mi padre, yo me eché a llorar muchísimo y ella me decía, ¿qué necesita esa niña? Y yo le decía, necesita que la entienda. Y ella me acuerdo que me preguntó, ¿y por qué dices eso? Y yo no lo sé. O sea, en ese momento estaban como aflorando todas las emociones, pero no las entendía, no las ubicaba. Era como si hubiese tenido, como si las emociones las hubiese tenido metidas en una caja y de repente se empiezan a abrir y salen, pero tú no eres capaz de ubicar de dónde vienen o por qué, ¿no? No tienen ninguna Abriste la explicación. caja de Pandora y entonces, Exactamente. claro, de ahí salió todo. ¿Qué significó para ti ponerle nombre a todo aquello que sentías diferente? Para mí fue un shock, porque me acuerdo que después de esa sesión mi psicóloga me pidió que hablara con esa niña y le hiciera preguntas. Me acuerdo que Mm. me dijo que cogiera una foto y cogí la foto que luego metió mi amiga en la ilustración de la portada de mi libro. Está ahí esa foto. Y me di cuenta, sobre todo desde una mirada pedagógica, me vinieron en ese momento, lo que me venían eran anécdotas del colegio. En ese momento solo eran anécdotas del colegio y me di cuenta que había un patrón de que me ocultaba. Entonces hice una búsqueda en Google de alumnos que se ocultan o que ocultan sus capacidades. Me salió un documento sobre alumnado con altas capacidades. Yo empecé a leer y fue un shock. De repente es lo que te decía al principio, que no entendí en ese momento, pero entiendo ahora, ya lo sabía.
ya lo sabía, pero de repente es como estaba preparada para entenderlo, lo tenía como súper bloqueado, ¿no? Y si lo entendía de alguna manera, no lo había puesto nombre, no le había puesto nombre a lo mejor, ¿no? Porque aunque es verdad que en mi infancia sí que salió ese nombre, no ese, pero el de superdotada sí que salió en algún momento, no sé si lo llegué a escuchar, pero sé que mi madre tenía miedo de que le dijeran en el departamento de orientación que su hija era superdotada. Entonces yo sé que mi madre sospechaba, siempre sospechaba. Yo lo que no sé es si yo escuché esa palabra en algún momento, porque yo era muy de estar ahí, parecía que no me enteraba, pero yo a lo mejor estaba en mi habitación y estaba escuchando todo lo que estaba pasando, las conversaciones de los adultos, me enteraba de todo. Entonces yo creo que en algún momento lo escuché, pero no lo llegué a entender y aunque no lo escuchara, pues había evidencias, ¿no? De que, pues bueno, siempre te dicen pues aquello de que eres más madura, de qué tal, aunque luego había mucha contradicción porque yo me ocultaba literal, hacía como que con 5 años, como que no sabía comer sola, como que no sabía vestirme sola en el colegio. Entonces muchas profesoras pensaron lo contrario, que yo tenía retraso madurativo, cuando yo había sido un bebé precoz porque me ocultaba niveles estratosféricos en esa época. Entonces, para mí, tener el nombre de altas capacidades me ayudó a entender muchas cosas. Sí que es cierto que, claro, cuando abres la caja de Pandora y no la has abierto nunca en tu vida, pues primero salen cosas del colegio, luego salen cosas de casa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo después me he dado cuenta de que usé la palabra altas capacidades para justificar muchas cosas que no tenían que ver exactamente con eso. Luego te das cuenta de que eres mucho más que altas capacidades, ¿no? Pero de alguna manera es fácil aferrarse a una etiqueta para, vale, me desregulo emocionalmente porque tengo altas capacidades. Siento tan intensamente porque tengo altas capacidades. Vale, una parte sí, pero otra igual. Es por otras cosas que da más miedo mirar, ¿no? Porque una de las cosas que pongo en el libro, de hecho, al final, es que, claro, es más fácil culpar o responsabilizar o vivir ese duelo de podrían haberlo hecho mejor con el departamento de orientación de mi colegio y los profesores que con tu padre y con tu madre. Eso es más duro porque tienes un vínculo emocional. Entonces es mucho más Exacto. difícil llegar ahí. Y ahí llegué mucho después. Y luego, claro, qué es lo que pasa con justamente con la relación con los padres? Porque eso también, esa es otra. Cuando tú te enteras de lo que pasa, o lo que siempre te había pasado, porque tú eres así, tienes esas características. Cuando tienes esa reafirmación, claro, es lo que dices, se intenta justificar o buscar o sea, alguna relación con todo como ha ido con tu vida. Claro, normalmente eso a los padres lo que nos suele pasar es, incluso te sientes culpable de, ostras, pues podría haberle otorgado un poco más de comprensión, o esto le hacía falta, o ese vínculo, ¿cómo se sana con los padres? Porque ese es un melón. Sí, sí, es complicado, sobre todo, pues eso, lo que te decía de que dentro de la caja pues hay cosas que dependen de la historia personal de cada uno y a veces hay cosas más complicadas que se juntan a esa culpa por no atendiste mis altas capacidades. Es que a lo mejor se junta con muchas otras cosas, ¿no? Y eso hace que la bola sea mucho más difícil. Con mi madre es verdad que lo pude hablar desde el minuto uno. Yo en cuanto me di cuenta, ¿no? Cuando hice esa búsqueda en Google, que fue un domingo, que estaba yo sola en casa, llorando, viendo vídeos, buscando información. Me acuerdo que fui a comer a casa de mi padre, yo fingiendo que no había estado llorando toda la mañana. Y me acuerdo que me puse a buscar informes de cuando era pequeña y la evaluación que me hicieron con 5 años no la encontré. Luego me di cuenta de que en algún momento de la carrera la debí coger por curiosidad, cosa que no recuerdo, porque mi madre me dijo que se la pedí cuando estaba haciendo la carrera de pedagogía. No sé qué hice con ello, sinceramente, lo perdí, pero bueno, me acuerdo que estuve buscando tal. Y luego ya, como un par de días después, hablé con mi pareja y con mi padre y con mi madre. A mi padre y a mi madre les escribí por WhatsApp en un grupo que teníamos en plan.
que sepáis que he descubierto esto, tal, porque no quería como de sopetón ese momento de ir a una comida familiar y a ver cuándo saco el tema y no sé qué. Digo, Y mira, lo digo soltarlo. por WhatsApp, ya se Sí. sabe y cuando llega allí ese día ya se sabe de lo que vamos a hablar. Bueno, pues mi madre vino, fui a comer con ellos, con mi pareja, mi padre y mi madre, y mi madre vino con un cuaderno en el que empezó a apuntar un montón de cosas. Como que para mi madre también fue de repente darse cuenta, ¿no? De todo. Y mi madre también ha vivido el duelo conmigo y ha vivido esta culpa, ¿no? Y para ella fue como, de repente me acuerdo que vino con un cuaderno apuntándome, pues mira, cuando eras adolescente pasó esto que a mí me hizo sospechar de no sé qué, no sé cuánto, es un cuaderno con un montón de cosas escritas que luego, también esas ganas de mi madre pues de querer atravesar un poco esto conmigo y ayudarme es lo que me ha ayudado pues a sanar más rápido por un lado y por otro a escribir mi libro porque hay muchas cosas de las que yo tengo prácticamente toda mi infancia bloqueada, entonces no me acuerdo de muchas cosas y de hecho las anécdotas que me hicieron darme cuenta no son recuerdos míos, son cosas que a mí me habían contado, pero que yo no recuerdo, ¿no? Y todo eso mi madre me lo había contado porque de alguna manera ella siempre, aunque ella tuviera sospechas, luego con esa evaluación que me hicieron con 5 años, le dijeron no se preocupe que su hija es superdotada, es mucho más madura que los niños de su edad, pero va a llegar un momento en el que se estanca. Y claro, mi madre, al final, pues confías en los profesionales, ¿no? Y ella, pues se quedó en plan ella en ese momento sintió alivio y es algo con lo que luego ella ha tenido que lidiar, ¿no? Ese dolor de decir, "Jo, yo sentí alivio cuando en realidad ella lo que necesitaba necesitaba esa respuesta y necesitaba saber eso, ¿no? Y es algo muy normal que les pasa a muchos padres, ¿no? Cuando llega irrumpe la palabra altas capacidades en casa, algunos lo viven con miedo y con incertidumbre y es una cosa que hay que aprender a acompañar y en el caso de mi madre pues he sentido luego mucha culpa por eso, ¿no? Entonces, cuando eres también una persona muy empática, ¿no? Pues puedes pecar bueno, de intentar a lo mejor aliviar ese sentimiento de culpa en ella, es como que el hecho de que ella se sintiera culpable a mí me hacía sentir culpable, ¿no? Entonces yo he tenido Claro. que separar un poco esto es cosa suya, yo tengo lo mío y ella tiene lo suyo y cada una tiene que vivir su proceso, pero es verdad que el hecho pues de que ella también lo haya pasado, lo haya vivido y lo haya acompañado y lo haya sentido ayuda también a sanar ese vínculo, ¿no? Porque yo sé que hay personas con altas capacidades que lo hablan con sus padres y o no le dan importancia o incluso les invalidan sus emociones y esa validación es una cosa que ayuda mucho, ¿no? A sanar el vínculo. ¿Alguna vez sentiste que ser diferente era como una carga? Sí. Lo que pasa que, claro, cuando no... Es como si yo hubiese sentido toda la vida que me pasaba algo. No ser diferente como tal, ¿sabes? Sino a mí me pasa algo raro. Esa es la sensación que a mí me acompaña desde pequeña. No tanto de soy diferente porque siento que no era claramente diferente o yo no me sentía así desde fuera, en plan, no me sentía un bicho raro, pero sentía que me pasaba algo. En plan, a mí me pasa algo raro. Hay una pieza mía que no entiendo. Y eso, evidentemente, me ha condicionado toda la vida, pues a la hora de demostrarme, ¿no? Auténtica. Porque si tú sientes de que te pasa algo raro y asocias que ese algo raro es algo malo, lo escondes. Te escondes, ¿no? Y te ocultas de alguna manera, ¿no? Que es algo que también he hablado mucho con mi madre, porque ella era muy miedosa, ¿no? Era muy miedosa o sea, estos son de estas cosas que no se dicen, ¿no? Pero se sienten de alguna manera. No es que ella de pequeña me dijera, Sandra, me da miedo que eres superdotada, que seas superdotada, ¿no? Pero eso se transmite a la hora de educar y se transmite, o sea, lo transmites a tus hijos ese miedo que tienes. Entonces, yo de alguna manera creo que ese miedo que tenía mi madre, yo lo percibí desde muy pequeña y me di cuenta de que había algo raro y de que tenía que tener cuidado con cómo me mostraba ante los demás, ¿no?
Y eso me ha condicionado pues a la hora pues eso de ocultarme, de meterme un poco en un caparazón y de tratar de pasar desapercibida de todas las maneras posibles. Y vamos a volver, aunque hayan recuerdos que los tengas un poquitín difusos, ¿vale? Vamos a volver a los momentos de la infancia. ¿Hay algún recuerdo que tengas que lo guardes como un tesoro? Como un tesoro en plan positivo, ¿no? Dices. Sí, sí, alguna cosita especial. Pues yo tengo un recuerdo al que vuelvo muchas veces, cuando me siento insegura sobre todo, que es estar en la cama de la habitación de mis abuelos y además, o sea, no es como un recuerdo concreto, es una sensación y además recuerdo el olor, o sea, cómo olía cuando yo estaba acostada en esa cama. Porque había muchos días cuando yo era pequeña, cuando estaba en primaria y eso, que por lo que sea mis padres pues, tendrían que trabajar o lo que sea, ¿no? Y hubo una temporada que me quedaba a dormir donde mis abuelos y por la mañana mi abuela me daba de desayunar leche con galletas y luego mi abuelo me acompañaba andando al autobús. Entonces, para mí ese es uno de mis mejores recuerdos y sobre todo, ya te digo, esta sensación de estar acostada en la cama por la noche y el olor de las sábanas que se hicieron los ojos, puedo sentir, ¿no? Ese olor y esa sensación de seguridad. ¿Y cómo era Sandra de niña? Uf, eh, pues era muy curiosa, era muy hiperactiva, le encantaba descubrir, tocarlo todo. O sea, me acuerdo que mi madre me contó que hubo una vez que tuvimos que pagar alguna cosa que rompí en un Corte Inglés, porque es que me encantaba cogerlo todo y tocarlo todo. Era escapista en potencia, o sea, yo era muy de mi abuela, la pobre, tuvo que dejar de ir conmigo a pasear porque mi abuela siempre tuvo muchos problemas de salud físicos y yo desde muy pequeñita me quitaba el cinturón del carrito y salía pitando. Y mi abuela, la pobre, no podía cogerme. Era, pues eso, muy movida, muy hiperactiva. Luego también era como tenía esa doble personalidad, ¿no? Ese enmascaramiento. Había momentos en los que yo creo que había personas que se pensaban que yo no sabía hablar, pero luego tenía mis momentos en casa y cuando me sentía segura o con amigos o lo que sean, los que era una verborrea y me encantaba hablar y tal. Lo que pasa que, bueno, eso poco a poco pues se fue apagando un poco y escondí de alguna manera esta Sandra un poco más auténtica, más curiosa y tal, en esa cajita y empecé en algún momento a dejar de ser yo misma, pero siempre ha estado ahí de alguna manera y siempre, es verdad que siempre he tenido algún círculo, alguna persona con la que he podido ser auténtica, no me he ocultado siempre en todos los sitios y he sido también muy amiga de mis amigos y he tenido el ojo muy fino para encontrar a personas buenas y bonitas y mantenerlas en mi vida, porque siempre he tenido, pues eso, lo que te digo, alguna amiga que me ha servido como de ese lugar seguro y esas amistades con las que he podido ser más auténtica, aunque luego me costara de puertas para afuera, porque era muy, como dice mi madre y se dice mucho en muchos casos de altas capacidades, muy selectiva Ujú. y eso de alguna manera me ha costado como relacionarme con gente nueva y yo era muy de mi círculo, ¿no? Por ejemplo, en mi clase yo tenía mis dos amigas y el resto eran compañeros, no amigos, o sea, eran compañeros. Y ya si nos vamos a otras clases o al resto del colegio, pues es que para mí eran completamente inexistentes, ¿no? O sea, para mí era como yo cogía a mis personas, mis amigas son mis amigas y el resto me dan exactamente igual. Y ha sido un poco así toda la vida, aunque ahora pues me estoy abriendo un poco más y estoy pues aprendiendo a ser más auténtica, no auténtica con todo el mundo porque eso no se puede, pero abrirme un poco más a conocer gente fuera de mi círculo y a entender pues que no tiene que ser esa dicotomía de o eres mi amigo o no eres nada, sino que puede haber eh, amistades intermedias, ¿no? Por así decirlo. Que puede haber claroscuros y grises, ¿no? Entre blanco y negro.
Sí, total. ¿Hubo alguien que supiera ver tu singularidad antes que tú? Pues mi madre, de alguna forma, siempre lo supo, lo que pasa que era un poco, ella se sentía también un poco la loca, ¿no? La típica madre que ve cosas donde no las hay, pero mi madre siempre lo vio, ¿no? Por eso, de alguna manera, pues se ha sentido tan culpable, ¿no? En plan de yo la sabía, lo vi y no supe hacer nada, ¿no? Pero sí que hubo también un par de profesoras, concretamente de matemáticas, bueno, y de música también, que sí supieron ver algo, pero claro, como al final faltaba formación, información, pues no acababan, ¿no?, de ver qué era. Pero en música me pasó un par de años, ¿no?, que pues insistieron a mi madre, lleva al conservatorio a la niña, tal, porque es muy buena, en plan que le destacaba mucho. Y de hecho, con la primera profesora de música, lo que me pasó fue que oculté que sabía tocar la flauta todo el curso, hasta final de curso. Todo el curso, cuando mi madre me escuchaba todo el rato en casa, venga con la flauta, que estaban hasta las narices, luego llegaba a clase y no me atrevía a tocar en público, porque la profesora era un poco autoritaria y claro, tú ves que el compañero toca y le dicen, qué mal está, y tú dices, esta que me pongo yo aquí a tocar para someterme a un posible escarnio público. No, prefiero que se piense que soy tonta a poder fallar y pasarlo mal. Entonces, bueno, ya cuando mi madre al final de curso se dio cuenta, pues bueno, me habló conmigo, me dijo, me ha dicho la profesora que si tocas la canción tal, te va a aprobar, no sé qué. Y entonces toqué la flauta, claro, la mujer se quedó flipando en plan de, no me puedo creer. O sea, claro, de pensar que yo no sabía hacer nada, a de repente tenía el cuaderno hecho, que no se lo había enseñado en todo el curso, pero yo tenía todo hecho, y que tocaba muy bien la flauta, fue como, ostras, esta niña, aquí pasa algo, ¿no? Aquí pasa algo. Luego el profesor de música que tuve en primero, pues también. Y sí que me acuerdo que ese profesor consiguió que me apuntase al coro, de lo cual mis padres se enteraron pasado el tiempo, en plan, porque se me escaparía un comentario de, oye, he tenido coro, no sé qué, y mi madre, ¿cómo? ¿Que estás en el coro? Y yo, sí, sí, solo soy solista. ¿Cómo? Perdón. Y era muy de ocultar, pues eso, todo lo que, cualquier cosa que me pudieras hacer como destacar, como me gustaba pasar desapercibida, no me gustaba tampoco que ensalzaran mis logros ni nada. Yo a veces hacía cosas que no les contaba a mis padres y una de ellas fue apuntarme al coro, luego me desapunté. Y en matemáticas también me ha pasado con un par de profesoras y me pasó un poco algo parecido en tercero de la ESO, ¿no? Que la profesora le dijo a mi madre que no me acababa de pillar, ¿no? Le decía, están los que los que sacan muy buenas notas, los que suspenden, los del medio, y luego está Sandra, que no la entiendo. Es como, ahí le pasa algo a esta niña, hay algo, pero no acabamos de entender qué es, ¿no? Y otra profe de matemáticas que tuve también le pasaba un poco, ¿no? Era como confiaba en mis capacidades, tal, pero era como, sé que Sandra tiene mucha capacidad, pero no lo está mostrando qué pasa, ¿no? Y pues eso, ya te digo que me encontré con varios profesores a lo largo de mi escolaridad que siento que sí vieron algo, pero no acabaron de ver. Y luego, por ejemplo, esta de tercero de la ESO, pues ya me pilló demasiado tarde, ¿no? O sea, de hecho le dijo a mi madre que, oye, que yo me quedo con ella porque yo en ese momento suspendía matemáticas. Por eso a la mujer no le cuadraba, porque dijo, yo estoy viendo que esta niña da, pero es que no, o sea, no me cuadra, ¿no? Lo que está sacando con lo que está haciendo, no sé dónde encajarla. Y le dijo a mi madre que se quedaba conmigo en los recreos, ¿qué tal? Claro, yo en ese momento estaba adolescente perdida, le dije, esta está flipando si se piensa que me voy a quedar yo en los recreos con ella como una pringada. No. Entonces no me dejé ayudar y, pues bueno, esa mujer se quedaría sin saber luego que oye, esa cosa que intuía se llamaba altas capacidades. Y una niña tan intuitiva y que le gusta explorar todas las facetas y todo lo máximo de la vida. Eh, ¿Qué soñaba Sandra a la hora de decir, sueño ser esto de mayor? Pues justo antes de, lo hemos comentado, el tema del teatro, ¿no? De ser actriz es algo que también se me ha desbloqueado, el darme cuenta
de que yo siempre quise hacer esas cosas, ¿no? O sea, he vivido como toda mi vida con una sensación de estar atrapada, de querer hacer cosas y no poder, como si hubiera algo que me estuviese bloqueando, ¿no? Pero yo cuando veía a compañeros participar en obras de teatro o cantar, tal, yo soñaba con eso, pero lo veía tan lejano, lo veía como que yo no podía hacer eso, que de alguna manera como que me lo oculté a mí misma o algo así, ¿no? Como que me engañé a mí misma como diciendo, eso no es para mí, yo no quiero eso, ¿no? También me obsesioné por esa evaluación que me hicieron con 5 años, con ser psicopedagoga. Entonces es como si hubiese dejado de lado todo lo que podría gustarme y todo con lo que soñaba por la obligación de, no sé si tengo que entender a mí misma o a los demás, y luego también la responsabilidad de sentir que el camino que tenía que seguir era el de hacer unos estudios reglados, el de ir a academia de inglés, porque me acuerdo que en sexto de primaria dejé teatro porque empezaba la ESO y era como, yo quiero sacar muy buenas notas, porque tengo que sacar buenas notas, porque tengo que ser una hija modelo, tenía como una carga de responsabilidad muy grande con respecto a eso y me olvidé, pero yo soñaba con eso, es la realidad y es de lo que me he dado cuenta ya pues habiendo pasado todo esto, ¿no? Y una de las cosas que más me dolían cuando yo descubrí mis altas capacidades, estaba muy enfadada que me he tenido que hacer un ejercicio muy grande para reconciliarme con mi adolescencia, con mi yo adolescente, pues que se iba de botellón y pasaba de todo y suspendía, en vez de ir y que dejé teatro por eso. Y eso me dolió mucho, ¿no? El haberme abandonado tanto que ni siquiera era consciente de qué era lo que me gustaba, ¿no? Porque muchas personas con altas capacidades que hablan de su adolescencia, pues comentan que muchas veces ocultan sus propios intereses eh, para un poco adaptarse a los demás. Yo ni siquiera sabía cuáles eran mis intereses. O sea, estaba tan perdida de mi identidad que mi interés era encajar. No había otra cosa. No dejé espacio para otra cosa. Pero soñaba con todo esto y con el dolor de que yo sentía que yo no podía hacerlo. Y ahora sé que sí, porque ahora lo estoy haciendo, nunca es tarde. Exacto, ahora sí que sí, y ahora lo estás haciendo. Ahora, de hecho, estás haciendo. A ver, si me dejo algo, me lo apuntas, ¿eh? Me lo dices. A ver, estás haciendo divulgación de altas capacidades por YouTube y redes sociales. Eres psicopedagoga bueno, sí, de adultos también, de altas capacidades. Actriz, tienes una compañía de teatro. Em, bueno, realmente tienes, no sé, Estudio o de sea, un cúmulo interpretación, de creatividad y de doblaje, expresión, doblaje, ¿qué más? ¿Qué más? Porque me has dicho varias cosas y me dejo un que montón. más canto bien. Y luego Cantas, me matriculé en psicología en la UNED. Porque me di cuenta de que cuando estudié la carrera de pedagogía, las asignaturas que más me gustaban eran de psicología. Lo que pasa es que yo me obsesioné un poco con pedagogía por aquellos de 5 años, y fíjate la obsesión que yo tenía y lo tozuda que yo podía llegar a ser también como niña, ¿no? Me has preguntado antes, ¿cómo era Sandra? Era muy tozuda y una rigidez mental a veces muy grande, ¿no? Y era como en el informe de psicopedagógico que había en mi casa ponía informe pedagógico. Cuando yo tuve que elegir, porque yo quería hacer psicopedagogía, pero justo llegué cuando el plan Bolonia y ya psicopedagogía no existe. Pedagogía o psicología. Yo pedagogía porque en ese informe ponía pedagogía y era un informe psicopedagógico. Y luego me di cuenta de que a mí me gusta más la psicología, así que ahí ando. Pero tomándomelo con mucha calma por la UNED, me cogí este año solo una asignatura, el que entra me voy a coger solo dos porque me han convalidado como 1 año y medio, sobre todo porque lo que me apetece es aprender. No tengo como el objetivo de ser psicóloga, sino que creo que como pedagoga me puede enriquecer mucho ese conocimiento, así que ahí estoy. y hay muchísimas facetas de todo esto que hemos dicho, donde la creatividad y la expresión son vitales. ¿Qué papel tiene la creatividad en tu vida? Pues fíjate que yo no pensaba que fuera creativa, pero porque siempre asociamos la creatividad
a lo artístico. Y yo siento que no me siento tan creativa en lo artístico lo siento como algo más emocional y no tanto creativo. Me siento más creativa en la parte más intelectual, ¿no? Por así decirlo, a la hora de generar ideas, a la hora de escribir, a la hora de pensar sobre un tema. Por ejemplo, si hago un vídeo de YouTube sobre autoconcepto o si leo algo en el libro de psicología sobre autoconcepto, cómo relaciono las ideas, cómo lo relaciono con otras temáticas. Ahí es donde yo me siento más creativa. Pero es verdad que precisamente en lo artístico no, pero porque no soy creadora, por así decirlo, ¿no? O sea, a mí la parte que más me gusta de la interpretación o de cantar es la expresión en sí, no la creación. Es decir, pues eso, en doblaje al final tú lo que tienes que hacer es sentir la emoción del actor, pegarte a él un poco, ¿no? Y eso es una parte como más mecánica, entre comillas, y emocional, pero no tan productiva, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no escribo guiones de teatro ni escribo canciones, ¿no? Simplemente me doy a la emoción, me doy a la emoción y a disfrutar de ella y siento que soy más creativa en lo más intelectual, ¿no? Por así decirlo. ¿Y dónde encuentras la inspiración? ¿Más en la calma o en el caos? Pues depende, o sea, yo creo que también la rueda de la productividad hace que a veces acabes quemando por forzar un poco la creatividad, no forzarla, ¿no? Pero, por ejemplo, yo encuentro la creatividad en los momentos en los que me pilla fatal. Es en plan, de repente estoy conduciendo, escucho una canción y me viene una idea y en ese momento no lo puedo apuntar, pero cuando estás intentando, o sea, por eso esto que dicen de que la creatividad te pille trabajando, ¿no? O algo así, ¿no? Pero creo que es muy importante darte espacios de descanso, porque a veces entramos en la rueda de crear, 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 ¿no? Sobre todo con esto del contenido, y luego te das cuenta de que los parones también creativos en ese sentido enriquecen mucho más y alimentan que luego pueda seguir un poco. Pero la creatividad me viene, o sea, yo estoy estudiando psicología y de repente me viene una idea de, pues eso, para hacer un vídeo y hablar de no sé qué, una reflexión, ¿no? Que considero, yo entiendo la creatividad de esa manera. Por eso digo que no la veo tanto en lo artístico, porque yo la creatividad en lo artístico lo veo más como que, pues eso, o sea, lo que estoy diciendo, pero en lo artístico, de repente que estés pintando y te venga ahí eso no me pasa, la verdad. En lo artístico no me siento tan creativa, me siento más emocional. O sea, me definiría como emocional en lo artístico y creativa en lo intelectual. ¿Y has sentido alguna vez que tu mente, una mente caótica, como te llamas en Instagram, que tu mente es un mapa con demasiados caminos? Sí, yo creo que, o sea, para mí cuando encontré esta definición de pensamiento arborescente, me ayudó mucho un poco a entender. Y relacionando con tu pregunta de antes, yo siempre he sido muy perfeccionista y digamos que me he obligado mucho a seguir esta imagen de alumna barra hija barra persona responsable que cumple unos horarios, que es organizada, ¿no? Me he obligado mucho a funcionar de una manera que no era la mía, ¿no? Cuando yo soy una mente caótica, por así decirlo, ¿no? Hay mucha gente que se deja llevar por este caos y que al revés lo que le cuesta es organizarse. Yo siempre, a mí siempre me ha pasado todo lo contrario, ¿no? Yo siempre he sido de obsesionarme por encajar en unas rutinas y en una forma de trabajar, que es que no es la mía. De hecho, fue una de las cosas que me llevó a hacerme autónoma, aparte de poder como gestionar mi tiempo mejor, el darme cuenta de que a mí el llevar unos ritmos determinados y tal, es que me acaba minando, aunque por una parte para lo que viene siendo la regulación emocional, la rutina es beneficiosa, había otra parte que sentía que estaba bloqueando, ¿no? Esa parte Que te más corta. caótica. Mm, Exactamente. Hay una parte ahí que igual te corta. Aunque hayas comentado que la parte artística, creativa, no es tu punto fuerte creativa en ese aspecto, ya lo has definido bien, mm,
Si tuvieras que pintarte a ti misma, hacer un cuadro de ti misma, ¿cómo lo harías? ¿Con qué colores? ¿Con qué texturas? ¿Qué se podría vislumbrar en ese cuadro? Pues si lo pintara ahora, habría muchísimos colores, ¿no? Pero si lo hubiese pintado hace tiempo, a lo mejor sería un poco más turbio y un poco más oscuro, ¿no? Por ese torbellino emocional del que te he hablado. Así que quizá dejaría como ese pequeño espacio recordatorio a lo que he sido antes de este descubrimiento, porque para mí ha sido como si llevara toda mi vida viviendo en automático, entendiendo que me pasa algo malo y de repente descubrirte, o sea, yo siento que como si hubiera vuelto a nacer, pero por otra parte también o sea, siento que esa parte auténtica de mí siempre ha estado ahí, ¿no? Lo que pasa es que yo me he obligado un poco por taparla. Y ese dibujo pues tendría que tener algún recordatorio a todo lo que he vivido, también las cosas dolorosas, ¿no? Alguna cicatriz a lo mejor, una tirita, ¿no? Así, un dibujo de alguna tirita que me recuerde pues todas las cosas que sí ya han pasado, pero que forman también parte de mi historia. Y vamos a hablar un poquito de esa transformación que has realizado. Em, describiendo un poco la tirita o la cicatriz, esa herida ya pasada, ¿cuál ha sido tu mayor reto emocional que hayas tenido que afrontar? Pues ha sido tener que ponerle nombre y asimilar cosas complicadas que pasaban en mi infancia, en el ámbito familiar. Para mí eso ha sido lo más duro porque, como decíamos al principio, pues claro, es más fácil como culpar al departamento de orientación por no haber visto ciertas cosas que a tus padres y ya cosas que van más allá de las altas capacidades, ¿no? Que es pues entender que había un exceso de responsabilidad eh, que yo, cosas con las que tuve que cargar que no merecía siendo una niña y que no tendría que haber cargado con ellas. Y lo más duro ha sido hacer esas paces, ¿no? Con mi padre y con mi madre por cosas que pasaron y cosas que no pasaron, sobre todo, ¿no? Que es lo más duro, el sentir pues que no has sido atendida como tendrías que haberlo sido. ¿Y cuál ha sido el aprendizaje más firme que te ha dejado? Mm, pues que, a ver cómo lo expreso. Creo que el mayor aprendizaje es que ni todo es bueno, ni todo es malo, que todo problema tiene una visión desde múltiples perspectivas y que a veces de incluso de las peores infancias se puede sacar alguna cosa, alguna cosa buena. Pero sobre todo, uno de los mayores aprendizajes que me llevo es que muchas veces las personas hemos vivido cosas de las que no somos conscientes, tenemos heridas que no sabemos que tenemos y eso nos puede afectar pues a la hora de relacionarnos. Y para mí el mayor aprendizaje es poder entender que a lo mejor una persona que te puede hacer un comentario determinado en un momento determinado, que te puede hacer daño, a lo mejor tiene una herida que desconoce y por lo tanto que hay que ser amables con todo el mundo porque nunca sabemos lo que hay detrás. Y luego otro aprendizaje eh, es, bueno, que hay muchas frases que se suelen decir siempre cuando a veces cuentas cosas que te han pasado o lo que sea, más explícitamente o más en general, ¿no? Y hay frases que la gente siempre dice que creo que son muy destructivas, ¿sabes? Aunque se hagan de la mejor manera, como lo que no te mata te hace más fuerte o las experiencias que han vivido te hacen más fuerte porque te hacen ser quien eres hoy.
Y cuando has vivido cosas complicadas, eso puede ser muy doloroso porque es como, jo, las cosas que me han hecho daño me han hecho más fuerte. Pues no, la realidad es que me han hecho más vulnerable, más sensible y me han hecho sufrir. ¿Que soy la persona que soy hoy por las cosas malas que me han pasado y las buenas? Sí, pero nunca hay que romantizar, ¿no? Ciertas circunstancias, ¿no? Y a veces cuando no puedes como hablar explícitamente de ciertas cosas, pues es complicado entenderlo. Entonces, ese aprendizaje que me llevo es, pues eso, que cualquiera puede tener una herida así, por lo tanto hay que tener cuidado con, pues eso, ser amables con los demás y con las cosas que decimos muchas veces y, y pues eso, que todo el mundo tiene sus heridas, más complicadas o menos complicadas, pero bueno, que sobre todo se puede salir adelante, aunque a veces es muy complicado, pero se puede salir adelante. Bueno, de hecho es una cuestión bastante común que cuando uno pasa por un proceso que es bastante duro, em, es también liberador en el momento en que ya se acaba todo y dices, bueno, sí, siempre tienes que acabar pillando la parte positiva del aprendizaje que eso te ha otorgado. Em, claro, aquí la historia es cómo pasas tú de ser una alumna invisible, como el título de tu libro, a una maestra perceptible. ¿Cómo pasas de la transformación de la oruguita, Mm. pasar el proceso de pupación, que es muy doloroso, porque realmente es muy doloroso? O sea, en este caso la mariposa que va a salir tiene que, antes de ser mariposa, tiene que destrozarse realmente, tiene que romperse en mil pedazos para volverse a reconstruir, que le vuelvan a salir esas alas y pueda empezar a volar, ¿no? Y hacer una nueva vida viendo todo desde otra perspectiva, porque ya no lo ves a ras de suelo, sino que al volar puedes verlo de otra manera. ¿Cómo transformas esa vulnerabilidad en fortaleza? Pues para mí fue como una necesidad más que otra cosa. Yo me acuerdo que antes de lo que te he contado de ir a terapia y todo eso, antes de mi primer proceso y tal, yo tenía como esa necesidad como de hacerme valer por mí misma y de demostrar lo que sabía como pedagoga en ese momento, ¿no? Me hice una página web y yo sentía que quería escribir porque quería expresar. Yo empecé escribiendo artículos en mi blog pues sobre técnicas de estudio, o sea, yo decía, no, no era expresión emocional ni mucho menos nada que tenga que ver con el libro que he escrito, ¿no? Pero por algo se acaba, se empieza, ¿no? Y yo me di cuenta ahora con el paso del tiempo de que yo tenía una necesidad de expresar lo que yo sabía, ¿no? De mostrármelo. Y empezó con ese pequeño blog y luego siguió con una cuenta de Instagram que me abrí como pedagoga. Lo mismo, o sea, era profesional, ¿no? Pero de alguna manera también compartía mis reflexiones, ¿no? Y cuando yo descubrí mis altas capacidades, una de las cosas que yo necesitaba era ver gente en YouTube que, que se sintiera como yo en ese momento. Yo necesitaba ver a alguien. Entonces yo, cuando solicité cita para mi evaluación, yo dije, cuando yo tenga la confirmación, yo me abro un canal y me abro un canal literalmente porque sentía esa necesidad. O sea, sentía la necesidad, ¿no? Porque al final cuando llevas ocultándote tanto tiempo, o sea, es eso, o sea, se abrió la caja de Pandora y de repente ves ahí un hueco y dices, necesito salir, me ahogo aquí dentro, no puedo más. Entonces fue mi manera de salir al mundo, o sea, fue desde la necesidad por completo, ¿no? Y la cosa empezó empiezo compartiendo mi historia, mi proceso. Además me acuerdo que empecé con un vídeo que hice, que compartí en mi cuenta de pedagoga, no en la de una mente caótica porque no la tenía en ese momento, contando un poco mi, mi experiencia y cómo había sido mi evaluación. Luego ya ahí me abrí el canal de YouTube y yo sabía que yo desde que me enteré de mis altas capacidades, sabía que me iba a abrir un canal de YouTube porque yo tenía esa necesidad de ver a otras personas, ¿no?
y además yo siempre he sido muy fan de YouTube. Y durante todo ese tiempo, pues ha sido todo un proceso, porque, claro, no es fácil de repente cuando llevas toda la vida ocultándote salir, ¿no? Pero para mí, YouTube y las redes sociales han sido, me han facilitado mucho el proceso, porque de otra forma, la verdad es que no sé cómo lo habría hecho, ¿no? Supongo que me habría expresado más en petit comité, pero, pero claro, yo, por ejemplo, cuando hablo con otras personas que se han descubierto de adultas y te dicen, pues es que no lo he contado en mi entorno o me cuesta hablar de ello, yo pienso, qué fácil es para mí porque como yo me dedico a ello, ya va en mi presentación de alguna manera y eso es un alivio enorme. Cuando la gente te pregunta, ¿a qué te dedicas? Claro, todo esto es un proceso, me lo preguntan ahora y lo cuento con más naturalidad. Al principio me costaba muchísimo más, ¿no? De repente era como, vale, yo tengo aquí YouTube como si fuera mi espacio, pero en realidad la gente me puede ver, ¿no? Pero es verdad que yo nunca he tenido en mente, no sé cómo explicarlo, que la gente pudiera verme como, ¿sabes? Como que no he tenido en cuenta esa parte. Creo que también esa parte mía de actriz y de necesidad de expresarme ha contribuido mucho a que yo pueda hacerlo de esta manera. Pero luego, bueno, durante todo el proceso, pues eso cuesta, ¿no? Porque dices, vale, me estoy expresando en YouTube, pero luego en ciertos círculos sigo un poco para adentro, me cuesta hablar de ello y sentía un poco también esa dicotomía. Entonces ha sido pues eso todo un proceso y, y eso que he tenido que seguir en ello a pesar de tener temporadas en las que me cuestiono lo que estoy diciendo porque lo estoy diciendo. Pasé una temporada el año pasado como de duda, de muchísima duda, o sea, era toda duda, en plan de por qué estoy haciendo esto, por qué tiene sentido lo que digo, lo que no digo, de repente cuestionarme absolutamente todo y aún así he seguido, porque yo tenía muy presente por qué lo hice al principio, tenía muy presente mi motivación para hacerlo y tenía también muy presente lo mucho que me había ayudado, ¿no? Entonces, a pesar de las dudas, he seguido y eso ha sido como lo más difícil y bueno, sobre todo esto lo digo porque a lo mejor desde fuera a veces pues parece, para ella es fácil, ¿no? Y dices, no, o sea, yo por dentro he tenido pues eso, muchas dudas. A veces hay algún vídeo que subes y dices, uff, de repente sientes ese vértigo de decir, qué va a pensar la gente, mi opinión, tal, o sea, o lo ves después y dices, ahora no diría esto, lo diría de otra manera, ¿no? Pero bueno, siento que dentro de todo lo he llevado muy bien y ahora pues estoy aquí y bueno, y pienso muchas veces, porque durante todo este tiempo he llevado mi proceso de terapia, ¿no? Yo estuve con esta primera psicóloga 10 12 sesiones como mucho, luego me di cuenta de que había ahí, de que seguía habiendo cosas de mí que no entendía, que es por lo que te decía que había otras muchas cosas que no eran las altas capacidades, y sentía que con ella como que no me entendía en el sentido de que yo sabía que no estaba bien en este momento pero yo no sabía tampoco a lo mejor transmitir el malestar que yo tenía, que luego con retrospectiva me he dado cuenta de que tenía depresión en ese momento claramente y estrés postraumático, que fue cuando tuve sospechas de ser autista. Luego estuve un par de sesiones con un psicólogo especializado en altas capacidades que me habló de la terapia enfocada para el trauma y que podría beneficiarme. Y luego empecé otro proceso de terapia en el que llevo ya desde octubre de 2023. Entonces, eso también es importante, ¿no? Para cuando se ve desde fuera, yo no he hecho este proceso sola y ha habido momentos muy duros emocionalmente hablando sobre todo. Y, y detrás de este proceso de terapia me ha ayudado mucho a poder poner las piezas en su sitio y a poder aprender a regularme, a entenderme y a gestionarme emocionalmente, que es algo que nunca había hecho, porque desde niña había sido reprimir emociones, ¿no? Entonces, detrás de todo este afloramiento, ¿no? Después de romper esa crisálida y todo esto, hay pues un proceso de terapia también y creo que eso es importante, pues que la gente que nos está escuchando lo sepa, que no ha sido fácil, pero sí que siento que mi parte de actriz lo ha facilitado todo mucho, la verdad, porque ya te digo que era una necesidad por eso que siento que me gusta del expresar, ¿no? Y también porque necesitaba salir de ahí de alguna manera. Entonces ha sido como, pues eso, algo que yo necesitaba.
Bueno, de hecho ha sido así y ya has explosionado así de esa manera, porque claro, pasas de ser una niña con pánico escénico a realmente lo que dices tú, ¿no? Crear un canal y abrirte en canal Sí. donde tienes el juicio o estás a- a juicio de miles, millones de personas, X cantidad. Em, ¿Ha habido alguna historia, alguien que se haya puesto en contacto contigo que recuerdes especialmente, que digas, esta persona sé que le ha aportado un granito de arena en su vida, em, que le he cambiado un poquito su historia? Mm. Pues la verdad que me siento muy agradecida porque no te podría decir una historia en concreto, porque hay muchas. Y la verdad que me siento muy agradecida cuando simplemente la gente, o sea, a veces me cuesta mucho leer mensajes porque me mandan muchos y la gente me cuenta su historia, pero yo me siento muy agradecida cuando alguien se abre en canal conmigo, me cuenta toda su historia y me dice pues lo mucho que le ha ayudado el verme, mi divulgación, que le ha ayudado pues a entenderse a sí misma. Y es verdad que me tocan especialmente los casos en los que me dicen me ha ayudado a entender a mí, a una niña pequeña, ¿no? Esos son los casos que especialmente más me tocan, ¿no? Que ha habido muchos, por suerte, como te digo. Y sí que recuerdo uno bastante reciente que fui a dar una charla para familias a Alcalá de Henares, en la que fui con mi madre y las dos pues estuvimos hablando de mi libro y tal, con Patricia, que era la entrevistadora, que la verdad se leyó mi libro, puso un montón de post y hizo unas preguntas muy chulas, como que recorrió todo el libro y toda mi vida y fue muy interesante también llevar a mi madre para que ella diera su visión como madre. Y me acuerdo que se me acercó una madre y me dijo, me ha ayudado mucho a entender una de las cosas que le había dicho y era que yo en casa pues no contaba nada, no contaba las cosas porque no quería ser una preocupación más, porque en mi casa ya había muchos problemas. Entonces esta madre se me acercó y me dijo, ahora me he dado cuenta de que a lo mejor mi hija no me cuenta las cosas porque no quiere preocuparnos, ¿no? Y me dio las gracias porque le había ayudado a entender mejor a su hija, ¿no? Claro, yo como tengo, cuando has pasado por esta experiencia y también por otras, pues yo tengo una sensibilidad muy fuerte con la infancia, que de hecho fue una de las cosas que me hizo dejar de trabajar con niños porque era como demasiado, ¿no? Y tengo muy presente a la Sandra de pequeña, ¿no? Y la tengo muy presente, sobre todo en las cosas buenas, intento tenerla presente, ¿no? Para que ella sepa, pues, todo lo que hemos conseguido y a lo que hemos llegado. Entonces sí que es verdad que me tocan especialmente esos casos en los que me dicen, me ha ayudado a entender a mi hija. ¿Y te resulta fácil sentirte parte de una comunidad o de un grupo? En general, dices. Sí, sí, a través de, claro, de YouTube, o Mm. de canales o de tu propia labor como pedagoga, se forman comunidades, se forman grupos a los cuales, bueno, luego te remiten, te escriben, te dicen cosas. Em, em, la pregunta es si te ha sido sencillo adaptarte a toda esa comunidad, a todo lo que te dicen, o encuentras alguna dificultad en ello. Pues la verdad que una de las cosas que también han ayudado a mi proceso, ahora que lo mencionas, es el sentirme comprendida, ¿no? Porque de alguna manera, mm, una de las cosas que alivia, ¿no? En todo este proceso es el decir, vale, no me pasa nada malo, ¿no? Como decíamos, este sentirte diferente, que en mi caso era, a mí me pasa algo raro, yo estoy mal o algún problema, pues el ayuda, alivia el sentirte comprendida. Y, y es algo, pues eso, que me ha ayudado mucho. Y luego, pues bueno, recientemente me ha llevado a crear un grupo de adultos con altas capacidades que llevo como pedagoga, ¿no? Que es un grupo en el que hacemos pues, acompañamiento emocional.
y sobre todo para generar esta comunidad un poco que dices, esta sensación de grupo, porque es verdad que siento que en altas capacidades em, a veces cuesta un poco hacer grupo y somos muy individualistas, ¿no? En cierto sentido. Entonces, creo, y no porque no queramos muchas veces, yo creo que hay como mucho miedo al rechazo, mucho síndrome del impostor y miedo a sentirte diferente, incluso allí donde se supone que te tienen que entender. Eso es muy duro y eso a mí eh, me ha llevado a crear este grupo, también entendiendo que muchas veces vas a grupos de adultos con altas capacidades y puedes seguir sintiéndote diferente y que es algo normal y no pasa nada, ¿no? Incluso en este grupo salió ayer el tema, ¿no? De alguien que dijo, yo siento que sigo enmascarando en este grupo y a veces me sigo sintiendo diferente. Y de repente te das cuenta que a muchos nos pasa y que es normal. Porque de repente es como, yo creo que se genera como esa ilusión de repente descubro mis altas capacidades y siento que en un grupo así me voy a sentir comprendida en todo. Y va a haber, y no, porque al final hay gente de todo tipo, ¿no? Y está también este mito, todas las personas con altas capacidades son iguales, no, hombre, no. Nos sentimos comprendidas en ciertas cosas y creo que hay como este miedo al rechazo que a veces genera pues esta dificultad para adherirte a grupos. De hecho, yo me uní a Mensa hace como un año o así más o menos y sobre todo por la responsabilidad de decir soy divulgadora, además soy mujer, que sé que hay menos mujeres en Mensa, y sobre todo por estar allí y poder ir a mi ritmo haciendo cosas para luego yo poder contarle a la gente cómo es estar allí, ¿no? Y lo vivo como una responsabilidad, sobre todo, y un trabajo personal porque a mí me ha costado mucho, o sea, de hecho yo llevo un año y pico, no participo mucho, he ido a un par de quedadas, ¿no? Yo necesito hacer las cosas a mi tiempo y, y creo que esto pues es algo muy común y que también hay que normalizar, ¿no? Porque pues eso, yo creo que cuando llegas a esto te has sentido tan diferente toda tu vida, tal que de repente es como tienes esa necesidad de de sentir que hay un lugar 100% seguro, ¿no? Cuando realmente, pues bueno, puede ser tu lugar seguro, pero también puede que conozcas a otra persona con altas capacidades que te caiga como el culo y no pasa nada porque es normal, porque todos somos diferentes cada uno, pues de su padre y de su madre, ¿no? Pero sí, en general sí que he sentido muchísimo, muchísimo apoyo que me ha ayudado también en los momentos en los que pues de repente recibes un comentario horroroso y se te caen todos los cimientos, ¿no? Que esto también depende pues del nivel de inseguridad y no solo de inseguridad, sino a ver si me sale la palabra. De Bueno, sí, de autoestima también, inseguridad que de... tengas, sí, de autoestima que tengas en ese momento, ¿no? Un comentario hiriente en un momento en el que tú estás bien, estable emocionalmente, segura de ti misma, ¿no? Estás un poco más estable, pues bueno, es un comentario hiriente que te puede molestar, pero sigues con tu vida. Pero en un momento en Ujú. el que no estás bien, un solo comentario te puede hacer muchísimo daño. Y creo que en ese sentido, el tener ese apoyo, ¿no? Es lo que racionalmente me ayudaba a poder decir, vale, lo que hago tiene sentido, es un solo comentario, pero hay muchísimos buenos, ¿no? He tenido que hacer muchos ejercicios porque cuando estás muy dolida en general con la vida, ¿no? Y tienes esta cicatriz que todavía no, o esta cicatriz, no, esta herida que no ha cicatrizado y la tienes ahí abierta de par en par, pues cualquier comentario, cualquier cosa es que te desborda y te puede hacer mucho daño. Entonces, el tener esa comunidad, ¿no? Y esa gente que te sigue, que te apoya, pues ha sido muy importante, la verdad, en este camino para seguir sobre todo. Pues sí, y bueno, hablando de también de sentirse comprendida y del apoyo sobre todo de personas a las que te quieren, amigos, la familia, la pareja, las partes más, los pilares, ¿no? Emocionales que podemos tener externos. Em, ¿Cómo es tu manera de amar y de cuidar a ese círculo? Pues bueno, o sea, yo lo primero en lo que pienso cuando me preguntas por el amor es en mi pareja. Pues yo vamos a hacer 14 años en septiembre. Empecé con él muy joven, como con 16 años, y la verdad que me siento muy afortunada
por, porque bueno, al final es verdad que una relación tan larga se construye, ¿no? No es solo cuestión de suerte, pero tienes que tener la suerte de encontrarte con esa persona en ese momento, ¿no? Si no tienes esa suerte de ese tropezón de repente encontrarte con esa persona, pues luego no hay trabajo posible, ¿no? Y, y para mí ha sido un pilar muy, muy importante en mi vida y de hecho yo he tenido que aprender a también apoyarme en otras personas, ¿no? Que no sean él porque, pues bueno, por las circunstancias que yo tenía en mi casa y tal, no desarrollé de todo ese apego seguro. Y aunque mis padres ahora siendo adulta, pues me apoyan mucho y son un pilar importante, pues no estoy acostumbrada a apoyarme tanto en ellos. Y al final, pues bueno, son circunstancias las que te hacen ser un poco así y bueno, que no pasa nada tampoco porque tus pilares estén fuera de la familia, eso también es algo muy bonito. Y yo he desarrollado amistades, te lo he dicho al principio, ¿no? Que yo siempre tenía ahí mi ojo para eh, tener a gente buena en mi vida y poder mantenerla. Y yo tengo la suerte de que he tenido amistades que para mí son como familia, que me han apoyado mucho en todo este tiempo, incluso cuando yo he estado a lo mejor más alejada o cuando he estado peor. Me han acompañado desde, ¿no? Desde sabiendo pues que estás en un momento en el que no estás bien o no estás siendo racional y aún así estar ahí para ti cuando vuelves de la tormenta, estar. Entonces a mí, pues como entiendo yo el amor, tanto en la amistad como en la pareja, es así, ¿no? Que es un poco lo que yo recibo y siento que es también lo que yo aporto, ¿no? Ser ese pilar y esa persona que está ahí y en quien puedes confiar y en quien te puedes apoyar cuando las cosas no van bien, ¿no? Y cuando, igual que en una relación, pues no todo es lineal y no todos son buenos momentos en la amistad, pues pasa lo mismo, ¿no? A veces es difícil mantenerse, eh, pero cuando estás con las personas adecuadas, que esto es muy importante porque no todos las tenemos y a veces hay personas que nos hacen daño, pero cuando estás con las personas adecuadas, mantenerse cuando las cosas se tambalean o cuando la otra persona no está bien, es complicado, pero merece mucho la pena. Y yo siento, pues, creo, ¿no? Que soy una buena amiga, una buena pareja, pues que eso, que está ahí para escucharte, para vivir buenos momentos, para pasártelo bien, pero también pues para apoyarnos en los momentos difíciles. Y aparte del apoyo de esos pilares tan importantes, ¿has encontrado a personas que vibren en tu misma frecuencia? Pues es que esto es muy importante, o sea, muy interesante que me lo preguntes, porque yo siempre digo que es muy importante el poder tener personas que vibren en tu misma frecuencia, en tus diferentes frecuencias, porque no tenemos solo una frecuencia, ¿no? Y por eso decía lo del tema de las altas capacidades, el tratar de sentirte comprendido solo por una persona es muy complicado. Primero te vas a decepcionar porque esa persona no te va a poder seguir en todo, no te va a poder comprender en todo porque sois personas diferentes. Y segundo, no puedes cargar a otra persona con la responsabilidad de tener que entenderte en todo. Entonces es muy importante el poder tener varios círculos no diferentes y si consigues pues bueno, estas diferentes personas que vibren en tus diferentes frecuencias, pues dependiendo de la frecuencia en la que estés cada día o en cada momento, pues te van a entender, ¿no? Por ejemplo, he conocido en teatro a personas, amistades que vibran conmigo en ciertas frecuencias, he conocido a personas que me entienden en cuestiones que yo haya podido vivir, ¿no? En mi infancia y que me hacen sentir comprendida. Tengo mis amistades de siempre que me conocen y son un lugar seguro, aunque no me puedan entender en ciertas cosas. Tengo otras personas que me entienden a lo mejor en esa parte más reflexiva, más intelectual, con quien puedo tener conversaciones más complejas. Tengo personas con las que me entiendo en el silencio, ¿no? Personas que saben acompañarte en silencio, ¿no? Que es una cosa que a veces cuesta mucho, ¿no? Y yo creo que eso es lo rico y lo interesante, el poder tener personas que vibren contigo en las mismas diferentes frecuencias que tienes, porque todos tenemos diferentes frecuencias. Unos más frecuencias que otros, yo siento que tengo muchísimas frecuencias,
Y yo creo que está muy bien pues eso, el decir, en este grupo no me siento comprendida en esto y en esto, pues voy a tratar de buscar otro espacio, otras personas en las que sí me acompañen en eso, aunque no me entiendan en otras cosas. Y, y hablando de frecuencias, de que todos tenemos frecuencias diferentes también, depende de qué momentos, ¿no? Em, Tú, por ejemplo, tienes una sensibilidad especial. ¿Cómo percibes la sociedad actual desde ese punto de vista sensible? Pues a mí, desde muy pequeña, me ha costado mucho entender por qué la gente no entendía el mundo como yo, de alguna manera. Y de hecho, cuando yo era muy pequeña, me pasaba que, o sea, que sentía que la gente pensaba pues, que yo era una persona fría, insensible, incluso a veces, ¿no? Egoísta, cuando realmente era todo lo contrario, ¿no? Luego me he dado cuenta de que era así porque yo tenía como una fachada para, ¿no? Ese bloqueo, esas emociones ahí en la caja de Pandora. Mm, y aunque siento que a veces, justamente ayer en el grupo de adultos hablamos sobre la empatía, siento que a veces la gente no entiende la empatía o la sensibilidad como yo. Me he dado cuenta también de que cuando compartes tu visión, pues, porque a veces nos callamos cosas que creemos que solo sentimos nosotros, pero a veces cuando lo hablas te das cuenta de que no eres el único. Sí que, como te decía, yo siento que me he creado un círculo de personas que sí tienen esta sensibilidad en cierto modo y, y eso, bueno, hace que me cueste más entender por qué hay gente que no es así de sensible o que no siente de la misma manera, pero sí que me ha ayudado también a ver, a ser optimista con las personas, ¿no? Es decir, el mundo, bueno, es una mierda muchas veces y hay gente mala, sí, hay gente insensible también, pero tengo la suerte de conocer a personas maravillosas y de tener en mi entorno a gente muy sensible y muy empática que me hace tener fe en la humanidad porque yo sé que esas personas existen y están ahí, aunque haya mucho ruido y las personas que son insensibles a veces hacen más ruido o como que parece que ocupan más espacio, pero realmente sí que soy muy optimista con respecto a la sensibilidad de las personas. ¿Y qué es lo que te duele del mundo? Pues una de las cosas que más me duelen es, eh, creo que lo tengo puesto en mi libro, es ver cómo las personas se atan a una vida que les hace infelices. Eso es lo que más me duele, fíjate. Hay cosas que son muy dolorosas, ¿no? La guerra es muy dolorosa. El, eh, todo, ¿no? El cambio climático, todas estas cosas que estamos viviendo en este momento, ¿no? En el mundo son muy dolorosas, pero me duele porque me duele ver que las personas que tenemos la posibilidad de estar bien no lo estemos. Me duele ver sufrir a los demás atándose en situaciones que les hacen daño, ¿no? Un trabajo que no te gusta, una pareja que te hace daño, una ciudad en la que no quieres estar. Es decir, eh, que la gente viva infeliz cuando sabes que puedes estar mejor. Eso es una cosa que a mí me duele muchísimo. ¿Y qué es lo que te llena de esperanza? Pues me llena que sé, que ahora sé que cuando tú cambias y te ayudas a ti misma primero, puedes influir en los demás de manera que acabas cambiando cosas, ¿no? Cuando mueves una pequeña pieza de dominó, que a lo mejor a veces es poner un pequeño límite, la El efecto gente que hay a tu mariposa. alrededor se da cuenta de las cosas y hace por cambiar, ¿no? Y por salir del hoyo. Y eso yo lo he visto en mi entorno y eso es lo que me llena de esperanza, ¿no? Por eso creo que el seguir haciendo lo que hago puede ser, pues eso, ese efecto mariposa, que es como se llama mi grupo de adultos, que hace que, sí, se llama así,
que hace bueno, que una pequeña palabra que yo le pueda decir a alguien pueda hacer que ese alguien cambie y ese alguien pueda hacer que alguien que esté sufriendo eh, pues pueda tomar otro camino, ¿no? Incluso que alguien pueda solucionar algún problema en la otra punta del mundo de repente, solo porque le has dicho algo bonito a alguien, ¿no? O algo que alguien necesitaba hoy. Y, y si pudieras cambiar una sola cosa de la manera como se relaciona toda la sociedad y las personas, ¿qué sería? Pues creo que una cosa que cambiaría es la escucha, porque creo que estamos muy acostumbrados a hablar, hablar, hablar y muy poco a escuchar la parte emocional de cómo se siente el otro, ¿no? Esto que te decía de hay que ser amables porque no sabemos por lo que están pasando los demás. La escucha, el silencio y la pausa. Creo que falta mucho de eso y que ayudaría mucho a poder entender mucho mejor a los demás y por lo tanto entender mejor el mundo y cómo funciona. ¿Y qué mensaje te gustaría dejar a futuras generaciones para que aprendan de alguna cosa en concreto, alguna cosa que les ayude realmente desde tu punto de vista? Pues yo creo que tiraría por aquí un poco por esto último que he dicho y que justo como estuvimos hablando ayer de ello, del tema de la empatía, lo tengo como muy presente y es, bueno, un ejemplo muy claro son las mascarillas de los aviones, ¿no? Que te dicen, primero póntela tú y luego ayudas al niño que hay al lado o a los demás. No puedes ayudar al mundo, no puedes pretender solucionar el mundo si no te has ayudado a ti primero y si no te has salvado a ti primero, ¿no? Para estas personas que tratamos de cargar con responsabilidades que no son nuestras, con mochilas que no son nuestras, que nos sobreresponsabilizamos de la vida de los demás, que sobreempatizamos. Es muy bonito ayudar a los demás, es muy importante, pero es que de verdad que cuando te has mirado a ti mismo y te has ayudado a ti primero, la ayuda que puedes ofrecer llega mucho más lejos y vas a ayudar mucho más y mejor. Si no te has ayudado a ti primero y no te has escuchado a ti primero y no te has priorizado, va a ser mucho más difícil que puedas contribuir a algo y te vas a acabar quemando. Entonces, escúchate a ti mucho, sobre todo para los jóvenes que, un poco ligándolo con el tema del enmascaramiento, de ocultar tu autenticidad, si no ayudas desde tu autenticidad, no lo vas a hacer de la misma manera. Entonces, escúchate a ti primero, qué quieres, qué te gusta, qué necesitas, y ya cuando te hayas entendido, más o menos, porque el proceso de autoconocimiento dura toda la vida, ¿no? Ya puedes ayudar desde ahí. Y ya que hablas de escucharse a una misma, ¿cuál sería tu símbolo para una brújula interna? Mi símbolo sería una mariposa, claramente. Y, y si tu vida fuera un mapa, ¿en qué lugar estarías ahora mismo? Ahora mismo estaría donde estoy ahora mismo. Y está muy guay poder decirlo por fin, después de mucho tiempo, el sentir que estoy donde quiero estar y donde tengo que estar, porque muchas veces vivimos con la sensación de querer estar en otro sitio, con la sensación constante de tengo que llegar a algún lugar, ¿no? Y para mí ha sido todo un reto poder llegar a un punto de decir, aquí es donde quiero estar, en este punto en el que empiezo a vivir el proceso y no el resultado, ¿no? Tengo metas, tengo objetivos, hay cosas que quiero cambiar en mi vida, sí, pero ahora mismo estoy donde y cómo quiero estar, aunque tenga pues esos retos, objetivos. Y creo que eso tiene que ver para mí con ese haber entendido mi historia, haberle puesto nombre a muchas cosas y estar emocionalmente estable. Lo que no quiere decir que vayas a estar bien siempre, ¿no? La semana pasada lloré por no sé qué,
la semana que viene lloraré con no sé cuántos, ¿no? Pero tener una estabilidad emocional que te permita, con las herramientas que tienes, poder hacer por sentirte bien y estar bien. Entonces, si tuviera que estar en un lugar, pues estaría ahora mismo, pues como estoy ahora en este momento, la verdad. Y creo que eso, eh, creo que es muy, muy importante llegar a este punto, la verdad. ¿Y cuál ha sido tu mayor travesía interior? Mi mayor travesía interior, pues ha sido todo este viaje, sobre todo el último proceso de terapia que empecé en 2023, que ha sido una travesía interior que también se ha visto en el exterior y que también se ha visto reflejada pues en muchas acciones y muchos cambios que he hecho y que para mí ha sido también como un paréntesis para sanar un poco. Y, y bueno, ha sido pues todo un duelo de descubrir cosas de la infancia que no han sido como deberían ser, el darte cuenta de las consecuencias que ha tenido para ti y ya el poder estar ahora en el lugar de decir, vale, ahora ya lo he entendido todo, ahora toda la rabia, toda la culpa, todos esos sentimientos que estaban ahí aflorados ya han cesado. Hay un libro que me gusta mucho de Anabel González, que es psicóloga, que se llama Las cicatrices no duelen. Y habla un poco desde ese enfoque de trauma, el cómo se vive, es que esta metáfora me gusta mucho, ¿no? La de la herida, cómo duele, por eso se llama duelo, ¿no? El duelo, pero cómo duele cuando tienes una herida abierta, como cualquier gotita o cualquier cosa que te pueda caer te destroza, ¿no? Un poco lo que le decía antes del comentario de YouTube, cuando tú estás mal, un pequeño comentario te hace venirte abajo o te desregula por completo, porque ahí hay una herida, heridas que muchas veces todos tenemos, ahí hay una herida. Pero cuando se convierte poco a poco, la vas sanando, la vas curando, duele. Como cuando te echas betadine en una herida llena de pus, o sea, es que duele, escuece, pica, lo pasas mal, pero luego se acaba convirtiendo en una cicatriz, ¿no? Y las cicatrices, pues no duelen. Las cicatrices las puedes ver, ¿no? Forman parte de tu historia, pero no duelen. Y para mí la mayor travesía es pues la que he atravesado durante estos 3 años, desde que descubrí mis altas capacidades, que para mí han sido el hilo del que tirar para entender toda mi historia. Y creo que esto es algo muy importante que se entienda, que las personas con altas capacidades, esto es algo obvio, ¿no? Pero a veces cuesta entenderlo. Somos personas, nos pasan cosas, vivimos en un contexto, unas circunstancias y nuestros problemas no solo tienen que ver con nuestras altas capacidades, ¿no? Tienen que ver con muchas cosas que nos pasan, que les pueden pasar a cualquiera, y entender que tienes altas capacidades es muy importante para saber con qué recursos cuentas, para saber cómo te ha afectado, si más o menos, ciertas cosas que te han podido pasar, pero es una pequeña pieza de tu vida y de tu historia, que es muy importante, pero que está en un conjunto. Y eso para mí esa ha sido pues la mayor travesía, la más dura y la más satisfactoria, ¿no? Que como cuento en el libro cuando hablo del duelo, cuando estás en ese momento de dolor, ¿no? En el que escuece y el proceso de terapia a veces no es sencillo, tú piensas, ¿cómo me he metido aquí, no? Pero ya no puedes salir porque ya llevas medio camino recorrido, ¿no? ¿Qué haces? Te vas para atrás, tienes que seguir. Solo solo sigues por la esperanza de que algún día vas a estar bien. Y ahora pues lo estoy, ¿no? Eso no quiere decir que en el futuro no vuelvan a florecer, a aflorar cosas, pero ya tienes herramientas y ya, jolín, esta travesía me ha dado pues eso, muchísimos recursos, muchas herramientas, mucho autoconocimiento para que las cosas que me sigan pasando en esta vida, porque en la vida siempre pasan cosas, pues lo pueda llevar de otra manera. Y de toda esta travesía, todo este camino que has recorrido, cuando llegas al punto en el que estás ahora, ¿qué paisaje describiría mejor tu alma? Pues ahora mismo te diría, se me ha venido a la cabeza la imagen del pantano de mi pueblo,
con el agua así, em, con el agua clara y, y como se dice, ¿no? Sin oleaje. Pues en un pantano no hay olas, a no ser que pase una moto de agua, que a veces pasan, y vengas todas las horas a la orilla, ¿no? Pero ese momento de calma, ¿no? Y de estabilidad, que ya te digo, a veces pues tienes tus momentos y eso, ¿no? Pero cuando ya estás bien y pasas por, yo qué sé, a lo mejor una semana en la que de repente tienes más ansiedad o tal, no sé qué, se vive de manera diferente porque ya sabes que, que no es una recaída, ¿no? Sino que es pues, una piedra en el camino y que el agua está en calma, en realidad. Entonces me viene ese paisaje del pantano de mi pueblo, yo desde la orilla, el agua en calma y de fondo pues el campo. Y hablando de imaginar, ¿cómo te imaginas tu futuro ideal? Pues la verdad es que no me gusta como demasiado imaginármelo en ese sentido, ¿no? Yo soy más racional de ponerme objetivos, pero porque si me dejo llevar por la imaginación se me va de las manos, ¿no? Porque claro, si me pongo, pues me dan un Oscar por mejor actriz, ¿no? Revelación. Eh, pero no quiero imaginarme esas cosas porque son Pues como déjate surrealistas. llevar y Si me gana el dejo Oscar. llevar, pues si me dejo llevar un Oscar por la mejor actriz, alguna protagonización de alguna película que lo pete muchísimo, ¿sabes? Si me dejo llevar sería eso, ¿no? Y siendo madre también y pues en una casa guapísima, la verdad, no en un piso de madre. Sí, me pienso mucho en la vivienda también, por eso por eso me gusta como ponerme demasiado porque ya si me pongo a imaginar excesivamente, pierdo el punto de vista de estoy bien como estoy ahora, ¿no? Ya vendrán las cosas y ya avanzarán las cosas y mejorarán, ¿no? Em, pero si me tengo que imaginar algo es estando emocionalmente estable, teniendo un trabajo que me gusta, teniendo amigas, pudiendo tener una vida equilibrada, ¿no? Dedicando tiempo al descanso y también que el doblaje, la interpretación, que todo eso de alguna manera siga en mi vida y que nunca se vaya. Para mí es una de las cosas más importantes, ¿no? El trabajo, yo creo que es algo que puede ir cambiando, ¿no? En el sentido de cómo estoy ahora como pedagoga o, por ejemplo, incluso YouTube. No sé si es algo que a largo plazo, a lo mejor en algún momento diga, voy a hacer un parón o desaparezca, pero lo único que sé que quiero que siempre, siempre esté en mi vida es la interpretación, eh, el canto, el doblaje, la interpretación y mi yo actriz de alguna manera tiene que seguir. Eso es lo único que quiero y el poder, pues eso, seguir, tener mis amistades, ser madre sí que es una cosa que tengo presente en este momento, pero tampoco me quiero poner ese objetivo porque nunca se sabe, ¿no? En esta vida. Así que bueno, eso un poco. Pero que si me pongo a imaginar, pues bueno, pues después un dos. Me Ay, conformo de con un entre Goya, todas, sí, ¿no? con el Goya me conformo, Bueno, un Goya, luego un Oscar, no sé, el Festival de Cannes, pues... lo que sea. Mm, ¿Cuál es, hay algún sueño? O sea, de entre todas las cosas que haces y realizas y todo, ¿hay algún sueño que tengas guardado en un cajón para decir esto mm, para más adelante? Pues yo creo que ahora mismo no. O sea, yo creo que lo he destapado todo y tengo como o sea, como sueños como tal, para mí era esa parte de actriz y estoy en ello, o sea que lo que te digo, no tengo como, aparte de lo que una se pueda imaginar, no tengo grandes objetivos con ello, ¿no? Entonces siento que estoy en un buen momento, que sé que de alguna manera o de otra, ya sea pues a través de teatro amateur, como lo que estoy haciendo ahora, o de doblaje, ¿no? Si hay un sueño que tengo así como más presente que sí que quiero que se cumpla, es el de poder ser actriz de doblaje, ¿no? Em, y el poder tener mi primera convocatoria y mi primer papel como actriz de doblaje. Y sé que eso va a llegar en algún momento, no sé cuándo, aunque sea un pequeño papel, va a llegar porque estoy en el camino de él.
de conseguirlo, ¿no? Y me estoy formando y estoy, pero sobre todo lo que te digo, estoy disfrutando mucho del proceso. Ahora estoy en ese momento de decir, como sé que estoy encaminada hacia los objetivos que me gustaría, disfrutando del proceso. Creo que eso es importante también. ¿Hay alguna cosa por lo que te gustaría ser recordada? Pues yo creo que me gustaría ser recordada pues bueno, por ser una buena amiga y sobre todo por las personas que tengo en mi círculo cercano, ¿no? El ser recordada pues por cómo era yo como amiga y en mi día a día y por todas las cosas buenas que aportaba en ese sentido. Aporto. Que digo, uy, va, te lo he dicho como que aporto. Que sigo, por Dios. ¿Y qué significa para ti ser simplemente y sencillamente y llanamente Sandra? Es una pregunta muy complicada, ¿eh? Que me han preguntado mucho cuando hablo de ser auténtica 100% tú. Ya, pero ¿qué es ser 100% tú? ¿Cuál era la pregunta? Se me ha ido. Exactamente. ¿Qué significa para ti ser Sandra? Pues esto que ha pasado ahora mismo, ¿no? O sea, poder permitirme pues ser despistada, poder permitirme ser caótica, poder permitirme ser una payasa cuando me apetece y que eso no esté como en contraposición con mi parte más profesional, ¿no? O, o más emocional también, ¿no? Para mí ser Sandra es, pues eso, o sea, poder sentirme bien con todas esas cosas que antes a lo mejor me hacían sentir mal, ¿no? Como, pues eso, como pues ser una payasa en ciertos momentos, ¿no? Que a lo mejor te preguntas, hoy, ¿qué va a pensar la gente de mí? No sé qué, no sé cuánto. Y también pues poder llorar cuando me apetece y, y bueno, permitirme fallar y ser humana, básicamente, ¿no? Que es algo que antes no me permitía, ¿no? Pero como te he dicho, yo era como muy cuadriculada de yo tengo que ser así, yo tengo que ser un ejemplo, ¿no? Para todo, en todo momento, tal, no sé qué. Aunque siempre había esas partes de mí que con mis amistades he podido sacar, ¿no? Y esa parte un poco más payasa y bueno, eso. Y si tu vida fuera un viaje, ¿cómo se llamaría el cuaderno de bitácora? La columna invisible. Ahora me viene la columna invisible, no tiene otra. Eh, sí, ahora lo llamaría así. ¿Qué sientes cuando caminas sin rumbo? Siento liberación, es la primera palabra que me viene. Y además es una sensación que me resulta muy liberadora, porque como siempre todos los días estamos con objetivos y tengo una tarea y tengo que hacer esto por esto y tal. Cuando caminas sin rumbo y sin un horario, es como una sensación de paz y tranquilidad tremendas, que me ayudan también como a aliviarme, ¿no? Y a poder llevar esa sensación un poco al día a día, para no estar todo el rato con él. Además, como yo tengo perro, pues puedo hacerlo de vez en cuando acompañada, que también está muy bien, sin rumbo. Liberación es la paz. Si fueras una brújula, ¿qué emoción marcaría tu norte? No sé si se considera una emoción, la esperanza y la motivación, creo que es algo diferente a la emoción.
pero creo que es lo que marcaría también porque hoy me siento de esa manera, entonces a lo mejor me lo preguntas otro día y te digo otra cosa, pero creo que está bien responder a esta pregunta un día en el que te encuentras bien, porque creo que esa es la dirección que realmente debo tomar. Lo que pasa es que a veces la brújula se nos va a la decepción, se nos va a la tristeza, se nos va a la desesperanza muchas veces y a la sensación de no puedo cambiar nada, no voy a estar bien, no sé qué, no sé qué. Entonces, creo que esa dirección en la que siento que me encuentro hoy, que es hacia la esperanza, es la que tengo que tener presente todos los días. ¿Qué parte de ti vive aún en la infancia? ¿Qué parte de mí? Pues por suerte un poco menos, una parte un poco más pequeña, y siento que vive pues la parte que, que es capaz de vivir las cosas buenas que tuvo mi infancia, ¿no? Ya no estoy atrapada en todas las cosas malas que me pasaron y creo que eso es algo positivo y en todas las circunstancias que había alrededor. Y ahora la parte de mí que vive en mi infancia es la parte que le va contando a esa niña también todas las cosas buenas que están pasando y todas las cosas que hemos conseguido y que ella siempre había soñado. ¿Con qué paisaje interno dialogas más a menudo? Pues me viene una tormenta en el mar con un montón de olas y con ese tengo que hablar muchas veces, ¿no? Por esto que decíamos de esta sensación en la que a veces entras esos días en los que estás mal, cuando has pasado como toda una vida con mucha desregulación emocional, con una tormenta interior. De repente hablar con la tormenta, con los recursos que tienes hoy y con la estabilidad que tienes hoy para decirle, esto va a pasar, estamos transitando este momento, déjate llevar, porque te tienes que dejar llevar en este momento, pero vas a volver a estar bien. En esos momentos es cuando me encuentro dialogando más conmigo misma, ¿no? Como una parte de no intentar forzar la calma, pero intentar calmarme diciéndome a mí misma o diciéndole a esa parte de mí, a ese oleaje, ¿no? Que está ahí, que tiene que transitarlo, pero que va a estar bien y va a encontrar la calma. ¿Qué aroma te hace sentir a salvo? Pues la colonia de mi abuela, que guardamos en el pueblo un frasco con la colonia que se echaba, y el aroma de cuando estaba dormida en la cama de mis abuelos, pero el aroma de mi abuela y de su abrazo. ¿Dónde te escondes cuando todo hace ruido? En mi interior. Y a veces es muy difícil, pero sobre todo me escondo en el silencio. Cuando todo hace ruido, pues lo que necesitas es calma, silencio, intento buscarlo siempre que me sea posible. Y a veces cuando no puedo, canalizarlo a través de la escritura me ayuda. Escribir cómo me siento en ese momento. ¿Qué canción te acompaña cuando estás perdida? La verdad que me han acompañado muchas canciones a lo largo de la vida. Hay canciones como para muchos momentos. No sabría decirte una concreta, pero sí podría decirte que depende de lo que necesite escuchar en ese momento. Hay una canción que recientemente me he dado cuenta de que habla de un duelo, de transitar un duelo, que es buenísima, que se llama Torre Picasso, de Art de Bogotá.
que recomiendo mucho escucharla porque lo refleja muy bien. Y también hay una canción de Coldplay en la que me he refugiado mucho cuando tenía muy presente a esa niña interior y la sentía dentro para todo, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Es una canción de Coldplay. Que dice algo de una mariposa, ¿no? Y habla de una niña pequeña. ¿Cuál ha sido tu faro en las noches más oscuras? Pues yo creo que ha sido mi motivación por hacer cosas que me gustan. En momentos en los que me haya podido plantear dejarlo todo, el pensar, por ejemplo, en que estaba retomando doblaje, teatro y en lo mucho que me gustaba y lo mucho que quería seguir haciéndolo, ese ha sido mi faro, el poder seguir haciendo cosas que me gustan y el poder seguir viviendo eh, pues las sensaciones positivas que eso me aportaba. ¿Cómo suena el silencio que más recuerdas? Pues recuerdo uno reciente, hace poco me fui a Asturias de vacaciones y estaba muy revuelta hormonalmente y emocionalmente y sentía esta necesidad de estar en silencio, de aislarme de todo ruido y me acuerdo que dentro del hotel que estábamos me fui a una ventana donde estaban las vistas del monte. No había nadie allí en ese momento y pude como tener un momento de total silencio que me sonó a tranquilidad, como una especie de ruido blanco de fondo y a paz, mucha paz y una necesidad muy grande de quedarme ahí mucho más rato, pero saboreando el momento. ¿Qué palabra te abriga cuando todo duele? Quizá no es una palabra, más una frase que le repito mucho a esa niña, que es lo estamos haciendo bien. Si fueras territorio, ¿serías montaña, costa o desierto? Yo diría que montaña, porque me transmite como mucha más calma y tranquilidad, o costa en invierno, porque en verano. Porque me gusta mucho el mar también y la paz y tranquilidad que transmite, pero claro, cuando no hay un montón de personas alrededor, así que diría montaña. Y diría a lo mejor dentro de la costa, pues un acantilado, ¿no? Del que puedas ver un poco el mar como choca y rompe las olas. Yo creo que diría más eso, ¿no? Porque a lo mejor me tiraba a montaña por huir de la gente, pero me llama mucho el mar, me llama mucho el mar, la verdad. ¿Qué pedazo del mapa te gustaría explorar contigo misma? Yo creo, me sorprendería mucho si hubiese algo que yo todavía no he explorado de mí misma, ¿no? Aunque siempre se siga aprendiendo y en todo este proceso ha habido momentos en los que he dicho,
ya está todo, ya lo sé todo y de repente otra cosa y otra cosa. Pero yo creo que ahora lo que quiero explorar es el presente hacia el futuro, ¿no? Porque hasta ahora he estado muy enfocada en explorar mi pasado, en escudriñarlo y en entenderlo. Y creo que en este momento es ese momento de, vale, ya hemos sanado y ahora toca ir hacia adelante y descubrir, pues, cosas nuevas sobre cómo soy. ¿Qué viento te empuja hacia lo que amas? Yo creo que mi curiosidad innata y, y esa parte de mí que algún día perdí y te he podido recuperar, de querer aprender de las experiencias de la vida. ¿Qué rastro dejarías en la arena para que otros te encuentren? Pues un montón de corazoncitos uno detrás de otro para que sepan que vienen a un lugar seguro, para quien esté perdido y necesite un sitio en el que refugiarse. ¿Cuál es tu rincón secreto dentro del alma? Pues me viene otra vez esto de refugiarme en esa sensación y en ese olor de cuando dormí en casa de mis abuelos y el abrazo de de mi abuela Juan. ¿Qué color tendría tu libertad? Azul. ¿Cuál es la pregunta que más te ha cambiado en tu vida? Pues supongo que aquella pregunta que me hizo mi psicóloga de qué le pasa a esa niña. ¿Qué nombre le pondrías a tu propio mapa? Lisa, mira, me gusta, que es el nombre que le puse a mi programa de orientación vocacional y creo que refleja muy bien todo mi proceso. ¿Qué aprendiste al perderte? Pues me aprendí a mí misma, me entendí y me conocí a mí misma. ¿Qué parte de ti sigue caminando aun cuando todo se detiene? La esperanza de que por muy difícil que se ponga la vida, puedes encontrar el alivio y la felicidad en las pequeñas cosas, en los pequeños momentos y en los pequeños gestos con otras personas, sobre todo. Bueno, pues hasta aquí este trayecto, esta travesía que hemos realizado hoy junto a Sandra. Em, Ha sido un camino que lo hemos visto desde diferentes perspectivas, desde la oruguita, esa luna invisible que, que hablábamos al principio, hasta eh, esa mariposa después de toda la transformación, de todo el dolor que dejan cicatrices, que después de sanar todas esas heridas,
acaba convirtiéndose en esa mariposa que empieza a volar y empieza a vislumbrar todos los colores de las flores, cuando antes solamente se podían ver desde abajo y parecían flores inalcanzables. Un placer enorme, Sandra, de verdad, encantado, muy contento y orgulloso de haber compartido este pedacito de camino y haber descubierto todo este jardín de flores contigo, que es precioso verlo desde arriba. Pues muchas gracias a ti por invitarme y por las preguntas que me han gustado mucho y me han ayudado también a ver mi propio proceso desde otro lado y a ver los avances, ¿no? De todo lo que he transitado y cómo estoy ahora. Así que muchas gracias. Pues un placer acompañarte en este vuelo, Sandra. Nos vemos Gracias. próximamente en cualquier cruce de caminos aquí fuera del mapa. Un abrazo Eso enorme. es. Un abrazo. Adiós. Adiós a todos. Hasta ahora. Escuchar a Sandra es comprender que las etiquetas no alcanzan a contener la grandeza de un alma, que detrás de un diagnóstico hay una persona con sueños, heridas y esperanzas. Ella nos ha mostrado que las altas capacidades no son solo un número o una serie de habilidades, sino un viaje vital donde la vulnerabilidad y la fortaleza bailan juntas. Y en esa danza de vaivenes emocionales, la vulnerabilidad acaba convirtiéndose en belleza y las heridas se transforman en cicatrices luminosas que se vuelven fortaleza. Desde este rincón de fuera del mapa nos quedamos con su sonrisa, con sus palabras que arden de verdad y con su forma de recordarnos que ser especial también es una forma de belleza, que en un mundo que insiste e insiste en uniformar, la autenticidad siempre va a ser un acto de valentía. Y esa valentía, la de Sandra, quedará grabada en este mapa que seguimos dibujando juntos. Su voz nos ha mostrado que no se trata de encajar, sino de desplegar las alas y volar. Que vivir con sensibilidad es en realidad aprender a danzar con ese caos y a descubrir en él una música única. Que este viaje que iniciamos hoy con ella nos recuerde que siempre la fortaleza se esconde en lo más frágil y que el mayor acto de amor es atreverse a ser uno mismo. Y desde aquí, desde los confines de este maravilloso territorio humilde y sincero, nos despedimos por hoy para volvernos a encontrar en cualquier zona inhóspita por descubrir, porque seguro que algo mágico y auténtico hallaremos durante el camino. Gracias por ser, gracias por estar fuera del mapa. Hasta la semana que viene.